Tati se mueve organitza aquest dissabte, dia 18 de juny, una jornada temàtica dedicada al western a la Floresta i, a més, amb convidats que saben molt sobre aquest gènere cinematogràfic. I avui a la contraportada ens acompanyen dos d'aquests experts. Tenim amb nosaltres a Carlos Aguilar i Anita Haas, que són dos de les persones que més coneixen aquest gènere cinematográfico. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, un placer. Gracias. Tenemos esta actividad con vosotros este sábado día 18 aquí en San Cugat, en la Floresta, una jornada temática dedicada al western. ¿Qué pasará? Supongo que lo que pasará será que nosotros saldremos encantados. Nos ha hecho mucha ilusión la propuesta y hemos venido aquí con muchísimo gusto. Anita, es un placer, ¿no? Una jornada dedicada al western. Sí, a mí me encanta también el género y gracias a Carlos también he conocido muchísimas cosas y la verdad es que cada vez me gusta más i más. Estarà l'Anita i el Carlos també acompanyats d'altres experts sobre aquest gènere cinematogràfic i es farà el dissabte dia 18 al carrer del Pas de l'Estació número 25. Per situar-nos, és entre el Parc de les Dones i el restaurant Rancho al Paso, doncs allà podreu gaudir d'aquesta activitat. Carlos, Anita, ¿por qué el western? ¿Y por qué no? No, bromas aparte, es un género al cual es muy fácil de engancharse porque reúne una serie de valores que no encuentras fácilmente en los demás. Entonces de esto te das cuenta instintivamente, visceralmente, emocionalmente cuando eres muy joven, incluso en la infancia, y luego ya vas comprendiendo las claves, los registros, la profundidad, cuando ya has adquirido la lucidez, y entonces te das cuenta de que aquello que te gustaba de niño es lo que más te debe gustar de hombre. ¿Desde niño que te gusta el western? Sí. ¿Desde pequeñín? Sí. Desde entonces ya nada me emocionaba tanto como ver un jinete recortándose contra el horizonte. Anita, ¿cuándo te uniste a esta pasión por el western? Bueno, pues de pequeña también vimos bastantes westerns en casa porque mi padre también es un loco también de westerns y me acuerdo viendo El bueno, feo y el malo en casa en la tele y me impactó. No tanto como cuando lo volví a ver ya años después, entendiendo un poco más, pero bueno, luego también viendo, sobre todo los westerns de los años 50 y tal, esos son los que me encantan, porque luego realmente hay unos personajes, es que es mucho más complejo que mucha gente piensa, ¿no? Que hay personajes buenos, malos, unos que luchan con la conciencia, y hay historias realmente universales que toman sitio, claro, en el western. Claro, el western es un género cinematográfico que tiene muchos años. La primera película se rodó en 1903 y era en cine mudo, ¿no? Bueno, es que el western como género surge cuando todavía... Aquí tenemos la primera película de western, ¿eh? Sí, surge cuando todavía existía el oeste. O sea, prácticamente se encadenan, al igual que la literatura del oeste surge entonces. De hecho, uno de los personajes emblemáticos del género, que era el sheriff Wyatt Earp, trabajó en el cine durante los años del mudo como asesor de los westerns que se hacían entonces, como un sheriff viejo que era mítico por haber participado en la famosa batalla de Lockey Corral, ¿no? Entonces quiero decir que el western surge como género absolutamente comprometido con su pasado y como con una suerte de continuidad histórica. Esta primera película es Asalto y robo al tren de 1903 y, como decíamos, es cine mudo, por lo cual contaba una realidad. Sí, pero es que primero el cine mudo nunca fue mudo, habría que llamarlo cine sordo, porque siempre se rodaban las películas con sonido de música y luego las películas se proyectaban en los cines también incorporando música. Es decir, simplemente los aparatos que había entonces no podían registrar el sonido porque eran técnicamente todavía muy primitivos, pero no se concebía como si fuera mudo. Y entonces lo que pasaba es que ya entonces se empieza a hacer mucho cine del oeste
y el director fundamental del género, John Ford, ya hace un gran western mudo que es El caballo de hierro, donde ya se van estableciendo todo tipo de paradigmas y de constantes de los westerns sonoros, ¿no? Es decir, que el cine, casi podría decirse poéticamente, nace en el oeste y con el oeste. ¿Gustó desde los inicios el western? ¿Tuvo buena aceptación por parte del público? Bueno, yo empiezo a pensar que el western, como el jazz, no les gusta a los americanos. ¿No les gusta? Que ellos lo crearon, ellos lo hacen, pero que lo hemos descubierto y valorizado los europeos. Quizá ellos están demasiado cerca, entonces muchas veces piensan que una película del oeste es como para catetos. Es un fenómeno muy curioso. Tú intentas hablar de western con americanos y si no tienen un nivel cinéfilo un poco alto, verás que dicen ¡buah! Hombre, si puedo decir algo, quizá es un poco como aquí en España, el flamenco. Si hablas de flamenco a muchos españoles, piensan que es algo como para turistas o para viejos o algo así. Yo creo que pasa algo parecido con el western y el jazz también en Estados Unidos y también en Canadá. Yo soy de Canadá, entonces es muy similar. Claro, porque las historias del western se sitúan en el siglo, narran las vivencias del siglo XIX en el oeste americano, ¿verdad? Narran la historia de Estados Unidos, es su historia. Bueno, no de Estados Unidos, perdónate que corrija, sino de unas zonas muy concretas en una época muy concreta. Es decir, las historias del oeste suceden más o menos entre 1850 y 1890. Y suceden pues en unos estados que son muy pocos, California, Arizona, Texas, Nuevo México, o más. Entonces, digamos, para un neoyorquino o para alguien de Luisiana les suena tan lejanos como para nosotros nos puede sonar quizá una historia absolutamente verídica y real, pero que suceda en Francia o en Italia, aunque sean otras naciones, ¿no? Es decir, está muy delimitado en el tiempo y en el espacio el oeste. Claro, hablan de la guerra civil, ¿verdad?, que es en 1860, y también la guerra de las Indias en 1890. Bueno, el cine del oeste en realidad refleja estos conflictos bélicos solamente en un ramal muy delimitado del género. Es que luego hay grandes variantes, aunque los imbéciles, y perdona que te lo diga así, dicen, buah, las películas del oeste son todas iguales, vista una, vistas todas. Esto es una majadería absoluta que revela ignorancia. Pero sí, las dedicadas a conflictos bélicos efectivamente forman un apartado específico. ¿Ha cambiado mucho el cine western desde sus inicios hasta ahora? Sí, ha ido evolucionando como cualquier otro o involucionando, como lo queramos valorar, en base pues a los diferentes avances técnicos, la relajación de la censura, los directores nuevos que se van incorporando, los mayorcitos que se jubilan, por supuesto. ¿Pero la esencia es la misma? Sí, la entraña es la misma. Y ahí seguirá siendo siempre. Lo que cambian son los matices. Anita, ¿cuál es la mejor película de western? Bueno, hay muchos, pero yo creo que hay uno que a mí me encanta y lo veo mucho, se llama Dos cabalgan juntos, con Jimmy Stewart y Richard Widmark, y me encanta porque es una historia, es que trata de muchísimas cosas que a mí yo estudié historia, entonces por eso me encanta la historia, la inmigración. Entonces esa película trata de ¿cómo se dice? Rapturas, ¿no? Kidnappings, raptos de los blancos por los indios, y luego crecen en esa cultura y luego intentan a buscarlos, a rescatarlos, y hay familias, muchas de esas familias eran inmigrantes, suecos, alemanes, y me encanta toda esa mezcla y toda esa preocupación. Eran gente humilde, granjeros, y realmente es que llega al corazón esa película. Yo lo recomiendo mucho, a mí me fascina. Carlos, ¿la tuya cuál es? Bueno, yo siento una debilidad particular por My Darling Clementine, que en español tuvo el título demencial de Pasión de los Fuertes,
Y digo demencial, pues la película no hay ninguna pasión y no hay ningún personaje fuerte. Entonces es la mejor recreación que se ha hecho de la famosa batalla entre comillas, más bien una escaramuza en el OK Corral por parte del sheriff que decíamos antes, que acabó trabajando en el cine mudo, Wyatt Earp, y el clan de los Clanton, ¿no? Entonces, Pasión de los Fuertes, recupero el título español, es una película de una belleza ética y estética insuperable. Actualmente nos viene todos en mente a una de las películas de western más actuales, que es Los odiosos 8 de Tarantino. ¿Cómo ves este western más moderno? ¿Os gusta? Desde Tarantino, no. Lo veo como una mezcolanza de muchísimas cosas que se habían hecho mucho mejor de lo que lo hizo él. Veo que apuesta por una gratuidad en la violencia que es muy fácil de conseguir en cine, es lo más fácil del mundo. Es mucho más fácil hacer una película cínica que una película ética. ¿Por qué? Porque la ética puede caer en la cursilería, mientras que el cinismo siempre cuenta con una complicidad a priori del espectador, porque el mundo es así de horrible. Y luego lo que me parece es que tiene una autocomplacencia estilística y un narcisismo autoral que me resultan insoportables. ¿Compartes opinión, Anita? Sí, no, Tarantino nunca me ha gustado. Claro, porque si comparamos, aquí tenemos la imagen, Los odiosos 8 de Tarantino, este western más moderno de 2015. Claro, cuando hablamos de western nos viene, por ejemplo, El bueno, el feo y el malo. Claro, compararlo entiendo que es complicado, ¿no? Hombre, no es complicado, es indecente. No se puede comparar porque no hay comparación. ¿No, Anita? ¿No se puede comparar? No, mucho. Bueno, es que eran muy violentos también, muy violenta, el bueno, el feo y el malo, pero a partir de ahí, claro, es que como no he visto los 8 y los de Tarantino, no puedo pronunciarme, pero la verdad es que yo creo que no se puede comparar. Pero lo que has dicho no es gratuito, es decir, El bueno, el feo y el malo es la película favorita de Tarantino, pero no del género, sino de toda la historia del cine. Le parece que es lo más del séptimo arte, ¿no? Entonces, claro, él está muy marcado por Sergio Leone, director de Bueno, el feo y el malo, porque le considera un genio muy especial. Pero claro, eso ni autoriza ni legitima hacer lo que tú haces. Es decir, no es un homenaje, ¿no? Un intento de homenaje. Claro, él puede pensar que es un homenaje, pero más bien es una parodia involuntaria. ¿Y las mujeres en el western? ¿Hay mujeres o no hay mujeres? Hay y maravillosas. Ese, ¿ves? Es otro estereotipo estúpido e infundado de la gente que no sabe, de los ignorantes. Dicen, ¡buah! El western es un género machista, las mujeres no tienen papel, no pintan nada, están introducidas forzosamente. No es así. O sea, sin ir más lejos, en la película que hemos comentado, Pasión de los Fuertes, hay 2 personajes femeninos maravillosos. Clementine, que da título a la película, que lo interpreta Katy Downs, y Chihuahua, que la interpreta Linda Darnell. Simplemente hay que contextualizar y hay que darse cuenta que en esa época primitiva la mujer no tenía el puesto y el rango social que tiene ahora. Entonces no vamos a sacar una intelectual de izquierdas ni una feminista radical en una película del oeste, sería grotesco. La mujer ocupaba el sitio que ocupaba, pero dentro de eso las películas pueden valorar perfectamente la pertinencia y la categoría del personaje femenino. Seguir más lejos, la película que ya ha destacado antes Anita, Dos cabalgan juntos, tiene unos personajes femeninos maravillosos, que interpreta Janet Nolan, que interpreta a Shirley Jones, interpretan todas las actrices de la película, Linda Cristal, que está muy bien. Entonces, ya te digo, simplemente, y luego también es verdad que el papel de la mujer en el western americano y en el italiano difiere, porque la mentalidad también es distinta. ¿En qué cambia?
Pues en algo muy concreto. En las películas del oeste americanas, la mujer normalmente significa la esperanza para el protagonista. Esperanza de cambiar su vida, incluso de formar una familia, de crear un hogar. Mientras que en las italianas, la mujer significa la perturbación. Una perturbación de signo normalmente erótico, que por lo común incrementa la violencia de los personajes masculinos e incluso muchas veces la despierta. Claro, ¿qué diferencia hay entre el western americano y el spaghetti western, aparte de presupuesto? Bueno, pues sin ir más lejos está el sentido y el cometido de los personajes femeninos. Luego, claro, ¿y por qué? Porque la mentalidad también es distinta. El western americano, como todo el cine americano, está condicionado por el credo protestante y el credo judío, mientras que el western italiano, por extensión el nuestro, se rebela contra el catolicismo impuesto a sangre y fuego desde épocas seculares sobre nuestra mentalidad, ¿no? Entonces eso también es muy interesante de consignar. Aparte del western, aquí en España se conoce bien todas esas localizaciones, ¿no? Que se ha grabado mucho spaghetti western en España, en Almería para ser exactos. Pero aquí en Televisió Sant Cugat tengo muchos compañeros que les gusta mucho el cine, y cuando preparaba esta entrevista me decían: oye Laura, les tienes que preguntar si en Esplugas de Llobregat, aquí muy cerquita de Sant Cugat, se ha hecho western. Sí. ¿Había estudios de western en Esplugas de Llobregat? Había un decorado de un poblado del oeste, pero un decorado completo, o sea, no para filmar los interiores, ¿no? Estaba la calle, estaba el salón, estaba la oficina del sheriff, había caballerizas, el decorado completo. Ten en cuenta que el primer decorado del oeste en España se construye en el año 64 en Hoyo de Manzanares, al norte de Madrid, unos 40 kilómetros, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a hacer las películas masivamente, pues claro, hay mucha gente que decide competir. Y entonces surgen los decorados de Almería, surgen otros dos en Madrid, y también en la propia Roma, fuera, pero fuera a nada, a 40 kilómetros también se construyen poblados, ¿no? Entonces en Cataluña también se hace este de Esplugues, que estuvo funcionando pues hasta primeros de los años 70, 72, 73. ¿Y después qué pasó? ¿Ya no existe? ¿Ya no se puede ir a visitar? No, hubo un incendio justificado por el argumento de la película. Un momento dado, aquella película, pues quemaban el pueblo. Entonces debió ser alguna argucia, no lo sé exactamente, tipo comercial, revalorización de los terrenos, lo que sea. Entonces esa película fue también la última que se hizo del género aquí en Barcelona, porque ya no existía el decorado. Ahí rodaban mucho los hermanos Balcázar, los famosos hermanos Balcázar, Alfonso, Jaime Jesús, que tuvieron una productora y tuvieron mucha importancia industrial en el cine catalán durante los años 60 y primeros 70. ¿Quién venía a grabar aquí en Barcelona? ¿Venían producciones de afuera? ¿Eran producciones nacionales? En Esplugues, sí, pues normalmente eran o bien películas españolas o bien películas hispano-italianas. Familiarmente se le llamaba Esplugues City. Sí. Lo que estamos descubriendo hoy es Esplugas City, que ya no existe, ya no lo podéis ir a visitar, que nos encantaría poder ir a ese poblado y hacer un western así, ¿verdad? Existe incluso un libro sobre Esplugues City, donde cuenta toda la historia, vida y milagros del decorado. Era muy bonito, hombre, no tenía la grandiosidad ni la minuciosidad de los detalles de los de Almería, que son los mejores que se han hecho nunca en España, pero estaba muy bien. Aún vigentes, ¿eh? Sí. ¿Y se ha hecho western nacional? ¿Western español? ¿Quieres decir películas sin coproducción? Sí, 100% sí. Españolas. Sí, por supuesto. No se han hecho muchas porque generalmente lo que buscábamos era la internacionalidad que nos podía conferir la coproducción, pero había algunas que eran de producción íntegramente españolas. Sin ir más lejos, en Cataluña protagonizó un western Gila. El mítico humorista Gila hizo una película del oeste catalana. ¿Aquí en Cataluña? Sí. A quien conocéis bien vosotros dos es uno de los grandes del western, Clint Eastwood. Hombre,
bien no le conocemos, Anita sí, Anita habló con él y consiguió de él algo maravilloso, y es un prólogo. Eastwood solo ha escrito 2 prólogos en su vida, uno para la autobiografía de Don Siegel, que fue su director de cabecera, con el que hizo Harry el Sucio, el que hizo Dos mulas y una mujer, y otro para el libro de Anita. Yo la envidio muchísimo. Qué honor, ¿no, Anita? Sí. No, bueno, no era fácil, tenía que llamar a su productora y hablar con secretaria tras secretaria. Al final, en esta ocasión no hablé con él, pero ella me dictó las palabras, y luego fue meses después, cuando estuvimos en el festival en Almería con Eli Wallach, coincidió con el cumpleaños de Clint Eastwood. Entonces Eli y su mujer, Ann Jackson, decían, bueno, vamos a llamar a Clint Eastwood a felicitarle. Entonces fui con ellos y le agradecí el prólogo, muy lacónico, no sé si incluso si se acordaba, pero era como muy así como, well, yeah, you're welcome. Y ya está. Pero bueno, eso, más que mucha gente, yo creo que hubo en esto una cosa que a mí me emocionó, que quizá ella incluso se lo ha olvidado, cuando bajó de la habitación de hablar con Clint, con Eli, con Ann, dijo: Clint es increíble, habla menos que sus personajes. Sí, habla nada, sí. Claro, porque Anita y Carlos son 2 grandes escritores que tienen muchísimos libros publicados. Hoy nos van a presentar también algunos, Anita lo lleva ahí, que luego hablaremos, y Carlos también. Ahora hablaremos de estos 9 libros, pero tú también has escrito sobre Clint Eastwood. Sí, yo publiqué un libro sobre Eastwood en la colección Cineastas de Cátedra, que tuvo un éxito maravilloso. O sea, cuando habían pasado solo, no sé, 8 o 9 meses o así de aparecer, yo hubo que hacer una segunda edición. Para mí fue muy arduo, muy trabajoso, porque claro, había que resumir en relativamente pocas páginas el trabajo de un hombre que no había parado a lo largo de 60 años. Yo creo que no ha tenido unas vacaciones en su vida. Encadena proyecto tras proyecto. ¿Qué western me recomendáis de Clint Eastwood? Bueno, yo el que prefiero es El jinete pálido. ¿Coincides, Anita? Pues producido o dirigido por él, dices, o cuando está de... Yo creo que El bueno, el feo y el malo sí me gusta. ¿Sí? Me gusta. ¿Cómo será el western del futuro? Hombre, yo nunca he sido buen profeta. No lo sé. No podría afirmarlo. Es un género cuya producción se ha ido encogiendo para refugiarse sobre todo en la televisión. Entonces se hacen relativamente pocos. Yo creo que el último que me ha gustado precisamente es de Eastwood, que era Sin perdón, y ya tiene 30 años. Quizá es que es un género que, aun siendo maravilloso y aun teniendo muchas posibilidades, pues se ha ido agotando, se ha ido, no sé, o sea, igual tiene capacidad de evolucionar. Ha evolucionado muchísimo y en diferentes direcciones, pero quizá ya no queden puertas a las cuales llamar. No lo sé, sinceramente, no soy capaz de profetizarlo. Vamos a hablar de libros, tenemos aquí unos cuantos, ¿eh? Empezamos contigo, Carlos, con eso, Los hijos de la furia y de la noche. Está aquí abajo, si quieres enseñar la portada, Carlos. Sí, cómo no. Aquí está, novela, ¿eh? Sí, novela, pero con una serie de imágenes procedentes de películas. Es algo que no se había hecho nunca, salvo una novela mía anterior que se titula Un hombre 5 balas. Es decir, cada personaje responde a una tipología de cine, aunque la novela no es un guión, es literatura pura, ¿no? Pero a mí me resultaba más fácil a la hora de escribir conocer el físico y sobre todo, que yo le doy mucha importancia a la hora de escribir, la ropa que llevan, para que tenga un carácter visual y entonces entre uno de manera, sí, cinematográfica en la historia. Entonces es una novela que parte de 2 referencias, una americana que es Río Conchos, película genial, otra europea que es Mátalos y vuelve, que no es una película genial, pero a mí me impactó
el título, siendo niño, de una manera especialísima. Yo vi un cartel que ponía "Mátalos y vuelve", y me quedé. Digo, pero ¿cómo puede ser un título tan genial? ¿Qué fuerza tiene? ¿Qué sonoridad? Entonces yo dije, quiero hacer algo con este título, aunque sea a forma de homenaje, ¿no? Entonces, con una mano Río Conchos y con la otra Mátalos y vuelve, pues he ordido una historia personal, original, con estos personajes que evocan las películas del oeste de los años 60, sobre todo las que se hicieron en Almería. Hay también alguna foto de decorados de Almería. Se describe como una novela plagada de acción, villanos y tiros. Sí, sí, bueno, tampoco hay tantísima violencia, hay la que hace falta de una manera un poco seca, un poco fulminante, un poco como puede pasar en una película policíaca, una novela policíaca. Policíaco y el western tienen mucho que ver. En un momento dado puedes incluso pensar que el thriller es la evolución histórica y social del western, ¿no? El gángster sustituye al pistolero, el comisario sustituye al sheriff, ¿no? Entonces sí que le he querido dar ese tono también policíaco, sobre todo en el sentido del diálogo, que es muy especial en este tipo de géneros. Los personajes no pueden hablar de cualquier manera, sobre todo porque no tienen ningún tipo de formación cultural. Entonces tienen que hablar de una manera seca, fulminante y que traduzca su interior. El otro libro que tenemos hoy aquí, que se presentará también, se podrá hablar este sábado día 18 en la Floresta, es un trabajo de investigación y análisis de uno de los grandes directores. Sí, es un libro sobre Hugo Fregonese, que de entrada es el director más cosmopolita que ha existido nunca. Trabajó para productores argentinos, americanos, italianos, ingleses y españoles, y luego volvió a Argentina y rodó por todas partes, en África, en Australia, en la India, en México. Era una especie de director aventurero, si se quiere. Vivió también en Madrid durante un montón de años, emparejado con una actriz japonesa guapísima, Yoko Tani. Y entonces siempre me fascinó este hombre, siempre. Su vida, de la cual tampoco se sabe mucho, tuve que investigar bastante, su cine, y dentro de su cine tiene una película del oeste que a mí me parece extraordinaria, no conoce nadie, casi nadie, en España ni se llegó a estrenar, se titula The Raid, luego salió en DVD con el título de Fugitivos y Rebeldes, y eso que es una película con estrellas, Van Heflin, Anne Bancroft, Richard Boone, Lee Marvin, fíjate qué reparto, ¿no? Y me parece un hombre absolutamente admirable, no existía ningún libro sobre él, y dije... Esa es la mía. A la tarea. Y aquí están publicados, ¿eh? Anita, hoy tú nos presentas otro libro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí está. Un libro que llevo muchos años llevando este libro en mi corazón, y el año pasado por fin vio la luz. Es un libro que se llama Chato the Puppy Cat. Primero lo escribí en inglés. Es un verso en rima para niños, yo diría entre 5, 8, 9 años, y pues es básicamente una historia, bueno, luego aquí está en español, es sobre un perrito perdido que llega a la casa de una señora que quiere un gato. Y entonces todo la trama es que ella piensa que es un gato, que quiere que sea un gato, y el pobre perro no sabe qué hacer, entonces piensa que la única cosa que puede hacer es convertirse en un gato, y entonces todo el rato está intentando hacer gato y ella nunca está contenta, no sé qué, y entonces no voy a contar el final, pero ha sido un trabajo. Entonces, claro, quiero decir que es básicamente sí, es una especie de trata de la tolerancia, básicamente el derecho de ser quien eres y que nadie te tiene que decir cómo tienes que ser. Y fue realmente un desafío para mí porque, claro, yo escribí en inglés, en rima, en verso, y luego cuando pensé, pues yo creo que como vivo en España y lo quiero publicar aquí, pues debe estar también en español.
Y entonces y pensé, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Pues, y me puse a traducir y en verso, también rima en español. Y luego, al final también, al principio no pensaba hacer los dibujos, pero al final hice también los dibujos. Y yo creo que quedó muy bonito, gracias también a nuestro editor, porque Javier Romero hace... ¿Sí quieres enseñarnos? Sí, vale, sí, enseño sí, encantados. Esta es la señora Van Hoosen, la que quiere un gato. Y aquí hay algunos dibujos del perrito. Anita, ¿escribes de todo? Pues básicamente ficción también, cuento relatos cortos, cosas para niños, que llevo también muchos años dando clases de inglés, entonces también tiene mucha pedagogía, ay, perdón, Tranquila. muy didáctica, me gusta que las cosas cuentan historias y explican cosas. Mira, yo creo que este es el dibujo que más enseña el problema o el conflicto del libro, ¿no? Que ahí está el gato, el perro con un cuenco para un gato y con pescado. Y al final el dinero de este libro va a asociaciones de animales, porque es otra pasión que tengo, los perros y sobre todo los gatos, y tenemos muchos contactos con albergues y asociaciones, y entonces el dinero recaudado va para ellos. Perfecto. Pues Anita, Carlos, muchas gracias hoy por venir aquí a la contraportada Televisió Sant Cugat. Antes de acabar la entrevista, una pregunta. Antes de preguntar por las mujeres en el western, pero ahora me tengo que preguntar, ¿el western era o es racista? Bueno, en sí no tiene por qué serlo. Luego sucede que hay westerns que son racistas, hay westerns que no son racistas, y hay westerns antirracistas, y hay westerns que no se pronuncian ni a favor, ni en contra, ni todo lo contrario. En el western es un molde de valores y de contenidos universales, en el cual se puede encontrar lo mejor y por supuesto también lo peor. Pues es que he visto antes unas imágenes de los famosos indios en el western y he preguntado por las mujeres y no sé si también se cree esto también en el western. Ahora sí, Anita, Carlos, muchísimas gràcies per venir avui a Televisió Sant Cugat. Ja sabeu, aquest dissabte dia 18 tenim aquesta jornada temàtica sobre el western a la Floresta, en el carrer Pas d'Estació número 25, al costat del Parc de les Dones. Estarà l'Anita i estarà el Carlos i allà els podeu preguntar tots els dubtes que us hagin quedat sobre aquest gènere cinematogràfic. Moltes gràcies. Un placer. Nosaltres arribem aquí a la contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.